Para hablar de un tema que vimos reflejado en el diario Rosario 12, que transcribimos a través de nuestro portal NotiExpress, que tiene que ver con la situación del expresidente de Newell's, Eduardo López, que está en una instancia más que decisiva en materia judicial, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Sí, por la causa que se investiga por administración fraudulenta, para recordar la causa que denunciaron los actuales dirigentes de Newell's cuando dieron cuenta de cómo se encontraron en Newell's que dejó López una serie de irregularidades. A la vista de todo quedó la destrucción material. En lo contable y lo financiero, una situación ruinosa. Bueno, todo esto se denunció, una denuncia que lleva ya 4 años y que los pasos son lentos, pero son progresivos. En los últimos meses, de febrero a abril, la justicia citó a testimonial a ex empleados del club que podían dar cuenta de cómo eran los hábitos administrativos de la entidad cuando López era el presidente. Y ahí se empiezan a tomar algunas pruebas que pueden dar cuenta de aquello que se denuncia, porque el fiscal a la hora de elevar una imputación tiene que tener algún elemento probatorio para poder sostener después la acusación que seguramente va a derivar un llamado indagatorio. Y aquí el relato de algunos ex empleados del club dan cuenta, por ejemplo, de la sustracción de la computadora del server donde estaba toda la información financiera contable de la entidad. Y esto es medular, Javier, porque a la hora de la auditoría que hizo la diligencia cuando asume Guillermo Lorente, da cuenta de que no se sabe absolutamente nada de cómo era contablemente Newell's y de qué situación se encontraba. Es decir, no se sabía a quién le pagaba Newell's, a quién le debía, a quién le tenía que pagar, quién eran los acreedores del club. Tuvieron que esperar que venga la gente a reclamar. Exactamente, hubo que esperar casi a la reconstrucción, fue de mucho tiempo para saber a quién le debía Newell's, para eso el famoso salvataje judicial, y todo esto aparece primero un empleado que da cuenta de que toda esa información estaba en una computadora. Esa computadora, por el testimonio de otros ex empleados, dan cuenta que fue sustraída del club el día de las elecciones, durante la tarde de aquel 14 de diciembre del 2008, cuando ya se presumía que Lorente iba a ganar y que López iba a dejar el club. Ahí aparece, en el relato de los ex empleados, el hijo adoptivo de López, que entra a la oficina donde estaba esa computadora tan importante por la documentación e información que contenía, llevándose esa computadora. Y además da cuenta de que el hijo de López se lleva el dinero por la recaudación de las cuotas que se le cobraba al socio para poder votar. Claro, pues si no estabas al día no votabas. Había que pagar 3 cuotas. En esa época, recordás, Javier, que no se pagaba cuotas. Socio Newell's era gratuito. Bueno, la justicia determina pagar 3 cuotas para poder votar a 60 pesos. Cada cuota, es decir, que el socio tenía que pagar 180 pesos primero y después para pasar al cuarto oscuro y emitir su sufragio. Bueno, votaron casi 6.000 personas a razón de 180 pesos por cada persona. El monto era importante. Bueno, algunos dan cuenta de que lo ven al hijo de López llevándose ese dinero el día de las elecciones, cuando promediaba la tarde y se sabía cómo podía ser el desenlace. Esa plata de las cuotas era plata chica, ¿no? Porque se dice que la plata grande se manejaba en otro lado. En otros testimonios, se da cuenta de que la plata grande, es decir, la transferencia de los jugadores, para ser más concreto, se manejaban en calle San Lorenzo y Entre Ríos. Y además los empleados del club reconocen que a López no iba nunca a la institución, ningún dirigente, que pocas veces lo veían en la entidad, solamente en los días de los partidos, y ellos pocas veces iban a la administración del club, porque en la administración se manejaba la caja chica, que era, por ejemplo, el cobro por venta de entradas el día de los partidos. La justicia va detrás de saber qué pasó con los fondos importantes que administraba el club, por ejemplo, por la venta de los jugadores de fútbol. Bueno, lo primero, lo más relevante, a 4 años de la investigación, es que aparecen ya testimonios que dan cuenta de al menos de la sustracción del cobro de las cuotas y además de la sustracción de la computadora que contenía información relevante para saber cómo estaba financieramente la institución. Esto es el primer elemento que empieza a posibilitar al fiscal, al día de mañana, próximamente, a sostener una imputación para elevarla en el juzgado y que muy probablemente tenga a López y a los ex dirigentes declarando antes de fin de año para saber. La justicia va a preguntar, bueno, señor López, ¿qué pasó con Newell's? Básicamente. Después se deberá resolver. Si se lo procesa, en su defecto, si se lo procesa, la investigación sí va a avanzar, la investigación va a continuar y seguramente se va a centrar en algunos hechos administrativos puntuales, por ejemplo, con la venta de algún jugador, porque no se puede investigar todo. Es decir, no se va a investigar desde que lo vendió a Gabrich en el 98 hasta que lo vendió a Tacuara Cardoso. Imposible. Pero como hay hábitos y conductas que se repiten, se va a elegir alguna transferencia seguramente o alguna operatoria para tratar de dilucidar cómo era el Newell's de López. ¿Se puede establecer cuánto es el monto o cuánta es la plata que está en danza o que no ha sido declarada? No, no es muy difícil. Es muy difícil porque primero son muchos años y después abordar
toda la situación contable, de tanto en un club de fútbol donde la contaduría es tan informal, es imposible. Por eso la justicia se centra en alguna operación puntual para determinar, bueno, esto era en general cómo se administraba el club y a partir de ahí poder avanzar y en su defecto condenar. Imposible abordar qué pasó con la venta de todos los jugadores. Sí, se sabe por las declaraciones que hizo Newell's, la Asociación de Fútbol Argentino, con la venta de los jugadores, que el Newell's de López recaudó más de 70 millones de dólares durante sus 14 años de gestión. Y asentado no hay nada. No hay nada, no hay nada. Y por eso lo grave de la desaparición de esa computadora, donde los empleados reconocen que es ahí donde estaba toda la información. Alejo, más allá del hijo de López, apuntan a otros personajes conocidos dentro del mundo Newell's que visitaban la sede del Parque Independencia. Sí, básicamente el último año, en el 2008, identifican los empleados, reconocen a Roberto Pipi Caminos, que era el jefe de la barra de López en Newell's. En el 2008 empiezan a ver que Caminos ingresa a la administración y toma potestades dentro de la institución y libertades propias de un dirigente, y propia de un dirigente con relevancia administrativa. Prácticamente era Caminos el que mandaba en la administración, porque López no iba nunca, y ni siquiera pedía permiso ni se presentó. Lo empiezan a reconocer porque ya Caminos era una figura conocida en el paravalancha rojinegro, y cuando empiezan a frecuentar en la administración, los socios dan cuenta de que sí, que ingresaba con gente que ellos no identificaban, que muy probablemente sean los miembros de aquella barra brava. Me llamó la atención que estos empleados, ex empleados hayan declarado, porque el factor miedo que le metían a la gente era fundamental, ¿no? Bueno, por eso se preserva la identidad de quienes declararon, y además, Javier, la testimonial se hace bajo juramento, es decir, y eso tiene una penalidad si mentís en la declaración, no tiene más que decir la verdad. Después no va a haber el problema que pueden llegar a tener es si mienten y si hay contradicciones, pero lo importante es que en las 8 testimoniales que hay, en general todos dan cuenta de exactamente de lo mismo. El relato es casi uno solo en boca de 8 testigos y de 8 empleados, y por eso en la nota no se nombra a quienes son los que han declarado, y que la justicia lo citó. Y lo cita a pedido del fiscal para tratar de avanzar en la investigación y recolectar pruebas. Y hablando del factor miedo, llamó la atención la actitud de los abogados de López durante la declaración de esta gente, ¿no? Porque hasta sacaban fotos a los que estaban declarando, tuvieron que ser parados por el juez. Sí, se dio un caso muy puntual a una de las ex empleadas que cuando estaba declarando, uno de los abogados permanentemente le sacaba fotos, y lo increíble, claro, es un acto intimidatorio, recibió un apercibimiento de parte del juzgado, pero esto está dentro de la lógica de cómo era el Newell's de López, ¿no? La intimidación era indudablemente una carta fuerte a la hora de la administración. ¿Qué juez tiene la causa? La Raquel Cojaya. La doctora Raquel Cojaya. Y el fiscal es Carlos Cobani, uno de los promotores de que avanza la investigación, y es quien llamó a testimonial a estos empleados en la búsqueda de pruebas y en la búsqueda de la investigación.